objetivo de cuidado y respetar las máximas y mínimas de cada calle, avenida, ruta, lo que fuese. Si yo manejo a velocidad excesiva, no cumplí con el deber objetivo de cuidado, no quise matar a nadie, pero terminé matando, entonces ahí hubo un cambio en la estructura. Entonces, si la fiscalía va por un homicidio doloso y después dice, no, en realidad hubo un culposo, la defensa nunca se pudo defender un homicidio culposo. Todo su juicio estuvo destinado a controvertir un homicidio doloso que tiene una estructura diferente y en esos casos concretos, bueno, la solución es, o sea, a iniciar todo lo que tiene que ver con la etapa impugnativa. Pero bueno, ahí ya nos vamos mucho, pero sepan que esto no solamente es importante en términos de litigación, sino además para la práctica, ¿sí? Las implicancias que tiene esto. Y por supuesto también va a ir de la mano con el contradictorio, que el contradictorio tiene que ver con toda aquella prueba de descargo. Bien, si yo, por ejemplo, tengo el rol de acusador y ofrecí prueba para probar mi caso, digamos, también eso tiene como correlato, ¿sí? La posibilidad de que la defensa pueda contrainterrogar a esos testigos de cargo. ¿Sí? Es decir, que pueda controlar la prueba que ingresa al debate. Y si luego la defensa ofrece su prueba, yo como acusador también tengo que tener la posibilidad de poder controlarla, haciéndole preguntas de cómo llegó esa información, de las conclusiones y demás que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Eh, seguimos. Bien, dicho esto, nosotros vamos a ver que en la etapa de juicio, propiamente dicho, nos vamos a encontrar con sujetos que aportan distintos tipos de conocimiento, ¿sí? El conocimiento común y el conocimiento especializado, si se quiere. El conocimiento común es el que reconstruye la realidad a través de los sentidos, ¿sí? En este caso, cuando un testigo es convocado para dar cuenta de lo que vio y escuchó, todo eso que va a relatar va a ser conforme a lo que pudo percibir por sí mismo, ¿no? A través de algún sentido, vista, oído, olfato, ¿no? Por ejemplo, los vecinos dicen, no, hay una señora que no sale hace mucho de la casa y un olor a podrido tremendo. Bueno, entonces tal vez ese testigo sirva para dar cuenta de hace cuánto tiempo que venía sintiendo ese olor, ¿no? Nauseabundo, supongamos. Em, y después, por otro lado, vamos a tener el tipo de conocimiento especializado, que en realidad va a tratar de aportar cómo sucedieron los hechos, pero no desde su sentido, sino desde el grado de conocimiento que ostenta. Es decir, desde su saber científico o su grado de experticia, que esto algo habíamos dicho antes, ¿sí? Que los casos paradigmáticos son del saber científico, bueno, los médicos, para poder determinar, bueno, señor, ¿de qué murió Juan? Por ejemplo, encuentra muerta una persona en la casa. Yo de antemano, Vero, ¿puedo saber cómo murió alguien? Y no lo puedo saber. Voy a necesitar a la ciencia médica que me auxilie a través de un profesional capacitado para que pueda llegar a una conclusión a raíz de, bueno, aplicando todo su conocimiento experto acerca de cuál fue la causa de muerte, hace cuánto tiempo que está muerto, y cómo pudo haber sido ese contexto, ¿no? En que aconteció el hecho, ¿no? Y por otro lado vamos a tener a, a aquellos que tienen tal vez, no es un conocimiento científico, pero digamos a través de la experiencia llegan a tener más conocimiento que otros. Por ejemplo, los mecánicos, ¿no? Los mecánicos, digamos, a raíz de revisar tanta cantidad de autos, por ejemplo, pueden dar cuenta, mira, te llevo el auto, no me anda. Bueno, yo no sé por qué no me anda el auto, pero lo llevo al mecánico, lo revisa, empieza a mirar, a hacer algún que otra prueba y dice, bueno, mira, se te fundió el motor. Bueno, entonces eso cómo lo sabe, está bien, no es conocimiento científico, pero es un conocimiento aplicado a determinado sector. Bien, entonces ahí tenemos esos dos tipos de conocimiento que puede llegar a introducirse en un juicio oral y público. Por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio culposo, y va a ser importante que venga la persona que hizo la pericia y pueda determinar, bueno, a qué velocidad iba, si eso se puede determinar a qué velocidad iba el auto, posiblemente al momento de embestir a otra persona, dónde fueron, si hay golpes en el auto, en dónde están. Bien.
y en relación a este hecho del homicidio culposo, ¿no? Eh, entonces, a raíz de esos dos tipos de conocimiento, vamos a tener tres tipos de testigos en un juicio oral, real. Vamos a tener al perito, al testigo experto y al testigo común. Bien, vamos con el perito. Bueno, el perito, ahí yo les puse una imagen como para que les sea más, o sea, les sea más ameno, pero el perito va a intervenir, o sea, es decir, es alguien que cuenta con cierta experiencia, ¿sí? Y que además cuenta con conocimiento, ¿sí? Cuenta con ambas cosas, con conocimiento y con experiencia en un área determinada, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el caso del médico o aquellos, los peritos balísticos, ¿sí? O los que están especializados en escena del crimen. Bien. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, para poder emitir conclusiones tienen que haber estudiado en un lugar determinado, que está avalado por determinada institución y tener una certificación en ese sentido. Por ejemplo, las carreras de medicina en líneas generales, en general, uno tiene universidades nacionales, después tiene universidades privadas, pero en general los médicos se reciben, por lo menos el plan de estudios, de 5 años y tiene que incluir determinada cantidad de materias recién para ser médico generalista. Pero luego, para poder especializarse, supongamos como cirujano, cardiólogo y demás, tiene que seguir ascendiendo en el conocimiento y eso también tiene cierta formación. O incluso nosotros, no digo de ser peritos ya, porque bueno, hay alguna controversia entre si lo que hacemos es ciencia o no ciencia y sigue estando en discusión, pero sepan que después de que nosotros nos recibimos de abogados está la posibilidad de hacer una carrera de especialización, alguna maestría, algún doctorado postdoctorados, bien, y todo eso tiende a generar más conocimiento. Y sin duda que el mayor conocimiento nos va a brindar mejores herramientas para interpretar determinadas cuestiones, ¿sí? Después tenemos el testigo experto, otro de los testigos expertos podría ser también la policía, ¿sí? Que tiene que ver digamos, está bien que dentro de la policía uno puede estudiar también, ¿eh? Pero digamos, nosotros dentro de la policía vemos que tenemos la policía bonaerense, la policía federal, después las de cada provincia en particular, y, digamos, nosotros tenemos que distinguir entre aquella policía que hace prevención, la de prevención es la que controla, o sea, va merodeando acerca de si no hay algún foco, digamos, de inseguridad y demás. Y después tenemos la policía especializada, que es la de la DDI, o de la policía científica también en donde, digamos, no solamente que es personal policial, ¿sí? Sino que además conoce, o sea, tiene un saber experto. ¿Sí? Dentro de la misma academia de policía, a uno le permiten, y si yo por supuesto está interesado y cumple con los requisitos que exige, puede seguir especializándose en un área determinada. Bien. Entonces, seguramente aquellos que hacen prevención no sepan nada o muy poco acerca de cómo es una escena del crimen, pero sí sepan mucho de cómo tienen que hacer un procedimiento en la vía pública, ¿no? Cuándo se habilita la causal de poder requisar a alguien, ¿bien? O sea, cuánto tiempo puedo estar yo como policía, para pedirle la averiguación de antecedentes, ¿bien? En qué casos procedería una detención. Está claro que la detención siempre procede cuando hay orden judicial, pero hay otros casos en donde, aún no existiendo orden judicial, la policía tiene que intervenir y tiene que certificar en los hechos objetivos del caso si corresponde a aprender o no a una persona en la vía pública, que son los casos de flagrancia. Bien, entonces los casos de flagrancia se dan cuando encuentran una persona en el momento, en el instante que está cometiendo un robo, por ejemplo, y justo lo ve la policía de la prevención, ellos por ley están legitimados a que, aun cuando no exista orden judicial, pueden aprenderlo, obviamente, y ponerlo a disposición de la persona que esté de turno, del juez o fiscal que esté de turno, de defensa que esté de turno, pero tienen que hacerlo, no es facultativo. Y seguramente ellos en esa área de conocimiento sepan mucho más que cualquier otra persona. Entonces, delimitado estos dos tipos de conocimiento, estos dos testigos, ¿sí?
pueden emitir conclusiones y opiniones respecto de esta área de experticia que manejan, ¿sí? Entonces, para hacer un cuadro comparativo, nosotros tenemos tres tipos de testigos que van de menos a más. O sea, si vamos, arrancamos por la derecha, tenemos al testigo común, que es aquel que conoce el hecho a través de sus sentidos. Esta persona no puede emitir ni opiniones ni conclusiones. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque no es experto. Por eso. ¿Bien? El testigo experto es alguien que, si bien no es ofrecido como perito, posee un conocimiento mayor que un testigo cualquiera en determinada área del conocimiento. Y en razón de eso que sabe, puede emitir opiniones o conclusiones. Y después tenemos al perito, que es convocado estrictamente en esos términos en el juicio oral, y es alguien que es convocado por su experticia y conocimiento especializado y está habilitado para emitir opiniones y conclusiones. Y la diferencia concreta que tienen el perito y el testigo experto es que el perito se expresa a través de un dictamen pericial, bien, que es obligatorio el dictamen pericial, que no lo tiene el testigo experto. El testigo experto estará sujeto a otro tipo de normativa, pero no de hacer un dictamen, que ahora vamos a ver de qué trata. Bien, entonces, ahora vamos a centrarnos en el perito. El perito va a intervenir, si se quiere, podemos visualizar dos momentos claros en donde va a intervenir un perito. Supongamos que estamos en una etapa de investigación y aparece una persona muerta en la vía pública y se le da intervención a policía científica, ¿bien? Que son los médicos de la policía y que tienen que constatar, tienen que obviamente, otro agrupamiento tiene que cerrar la escena del crimen, evitar que entre en contacto con cualquier otro tipo de agente contaminante, esperar que llegue la policía especializada y luego la policía especializada va a empezar a algunos van a tomar fotografías solamente y otros se van a encargar de hacer los primeros pasos en la escena. Bien, en cómo, por ejemplo, mayormente se le precintan las manos, es decir, se le ponen papel madera o bolsas en las manos, se las cubre con precintos para que eso no entre en contacto con nada, ¿sí? Porque eso después va a ser analizado en la morgue. ¿M? Eh, y en esa primera intervención, eh, por ejemplo, la policía científica tiene la obligación de dejar constancia. Bueno, vieron que la foto que yo les pasé teníamos numeritos, el uno, el 2 y el 3. Bueno, justamente porque, digamos, a quien no conoce el caso, por ejemplo, el agente fiscal, no sabe a qué le tiene que prestar atención. Entonces dice, bueno, a nosotros nos pareció relevante estos tres puntos de esta escena de crimen. El punto número uno se corresponde con manchas, eh, rojo pardizas, una cosa así, que usan ese término para la sangre. Bien. Después, prueba número 2 o evidencia número 2, un cordón de zapatilla alrededor del cuello de la persona que está muerta. Evidencia número 3, bueno, podemos ir enumerando. ¿Y eso por qué? Porque esos son los elementos más relevantes que tuvieron en cuenta para poder intervenir. Y de todo eso van dejando constancia, ¿sí? Por escrito, acerca de qué fue todos los procedimientos que hicieron. Bien. Si estamos en el caso de la autopsia, es decir, luego de ese cuerpo de que se toman las primeras fotografías y demás, se releva los testimonios de los posibles allegados al lugar del hecho, ese cuerpo se lleva a la morgue para que se proceda a hacer la autopsia. Bien. La autopsia, ¿cuándo va a proceder? Lo dice el 251 nuestro, cuando se trate de muerte violenta, ¿sí? Pero igual no aplica solo en ese caso, también aplica, por ejemplo, cuando uno cree que, dice, bueno, se suicidó. Bueno, para descartar que no haya intervención de un tercero, también se hace la autopsia. Y también en otros casos, cuando el médico, el primer médico que llega, no puede determinar cuál es la causa de muerte, si se tratase, por ejemplo, de una persona sana, esa persona no, el médico, quiero decir, no puede emitir el certificado de función, tiene que dar la intervención a la fiscalía convocar a sus propios médicos, ir al lugar del hecho, digamos, hacer relevamiento, hacer la autopsia y después ese médico autopsiante es el que recién va a firmar el certificado de función. Bien,
De cualquier modo, a lo que nosotros estamos, lo que quiero que prestemos atención ahora es en el dictamen pericial. Dictamen pericial es, digamos, un acto que viene de un experto, ¿sí? De un perito, en este caso el médico, en donde, de acuerdo a cada sistema de enjuiciamiento, va a tener que cumplir con ciertos recaudos si quiere emitir opiniones y conclusiones. Bien, por ejemplo, acá yo les parafraseé un aspecto del Código Procesal del 250 de Provincia de Buenos Aires, que dice que tiene que hacerse por escrito, tiene que hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto fuere posible, la descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados en las condiciones en que hubieran sido hallados. Bien, entonces, cuando dice en las condiciones que hubieran sido hallados, no alcanza con que digan lo encontré en la vía pública. No, tiene que especificar en qué posición. Vieron que habla de cúbito dorsal, de cúbito ventral. Bueno, todos esos términos médicos son importantes porque, digamos, ellos tienen que dar cuenta de cómo encontraron las cosas y en el estado en que encontraron, a ver, cosas o personas, ¿no? Luego también una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus resultados. En este caso concreto, cuando los médicos hacen la autopsia, en general hacen dos cortes que son fundamentales. El de acá, bueno, ahora justo tengo una bufanda, pero en general es un corte así semicírculo, ¿sí? De aquí hasta aquí, y después el corte desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque además el médico, no, o sea, no solamente tiene que hacer una observación de los posibles golpes que tenga esa persona que falleció, sino además internamente nuestras vísceras, por el estado de descomposición que tenemos, le dan una idea de hace cuánto tiempo una persona falleció, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las vísceras tienen que ser extraídas, eso se somete a otro estudio y eso además complementa esas observaciones preliminares del médico. ¿Sí? Por eso cuando dice todas las operaciones practicadas, bueno, todos los procedimientos que aplicó para ese caso concreto. Bien. Eh, por ejemplo, algo que siempre se hace es cuando se encuentra a alguien, digamos, se tiene que determinar la causa de muerte y tiene signos visibles de que ha sido violentado, o sea, golpes y demás, se le revisan las uñas. Debajo de las uñas, en general, si una persona se defendió, tiene que haber quedado restos de algo. Entonces, por eso es que también se le resguardan las manos para después poder ser revisado, que no se contamine con nada, sacarlo con un hisopo, bueno, y llevarlo a los lugares que correspondan, ¿no? Luego de que el perito pueda explicar todos los pasos que se hicieron, ahí sí, tiene que emitir la conclusión. Dice, conforme los principios de su ciencia, técnica o arte. Bien, es decir, si es bioquímico y lo que tiene que determinar es si el elemento secuestrado es marihuana o cocaína, bueno, tiene que decir qué fue lo que aplicó, en qué orden lo aplicó. Y en el caso de drogas, nosotros tenemos el narcotest, que el narcotest es el orientativo nada más, que de acuerdo al color uno puede saber si es cocaína o es marihuana, pero eso se complementa con otro examen que es el bioquímico. ¿Sí? Que el bioquímico, en el caso de la cocaína, lo que se hace es, los bioquímicos intervienen, o sea, analizan esa sustancia y ven en qué cantidad, en qué proporción hay cocaína y en qué proporción hay otro tipo de sustancias. Bueno, entonces, eh, a raíz de eso, de esas prácticas, tiene que emitir las conclusiones. La primera conclusión, en el ejemplo que les puse de la droga, bueno, primigenia, luego de hacer el narcotest, primigeniamente puedo sostener que se trata de cocaína. Luego, habiendo realizado el procedimiento bioquímico y aplicando el test tal, el test tal, el test tal, llego a la conclusión de que se trata de clorhidrato de cocaína en determinada cantidad, por ejemplo. Y luego también está el lugar y fecha en que se practican las operaciones, que esto tiene que ver, esto también es importante. Cuando el médico recibe, esto ya enfocado a lo que tiene que ver con la autopsia, a qué hora recibe el cuerpo, o sea, a qué hora se lo entregan, ¿sí? A qué hora le entregan el cuerpo en la morgue, en qué momento empieza a hacer todos los procedimientos y a qué hora concluye.
Todos esos pasos tienen que estar delimitados. ¿Por qué? Porque de acuerdo al paso del tiempo, nuestro cuerpo, el cuerpo humano se va descomponiendo y uno puede llegar a conclusiones que pueden estar equivocadas, ¿sí? Es decir, no es lo mismo recibir un cuerpo que estuvo en la intemperie que recibir un cuerpo que estuvo en un departamento cerrado y que había temperatura fría. O sea, porque lo frío mantiene en mejores condiciones el cuerpo. Tampoco es lo mismo examinar un cuerpo que estuvo tirado en el río, porque eso está sometido a otro tipo de descomposición. Bien. Y además eso es importante porque a medida que va pasando el tiempo, nuestro cuerpo va experimentando determinados cambios que tienen que ver con el rigor mortis y los cambios de la piel. Es decir, rigor mortis empezamos a estar más rígidos. Va a llegar un momento en que ya después no nos pueden mover. ¿Por qué? Porque justamente se va generando todo el procedimiento de ácido láctico y eso hace que estemos, cuando pase determinado cierto tiempo, esa persona esté con ciertas limitaciones locomotivas. Entonces, si esa persona está con rigor mortis, se supone que eso en la ciencia hay pasos que van sucediendo en determinado periodo de tiempo. Bien, si hay rigor mortis es porque esta persona lleva muerta aproximadamente determinada cantidad de horas. Bien, si no, si todavía se puede mover y demás, y no hay livideces, y las livideces tienen que ver con el color de la piel y demás, esta persona murió hace poco, hace aproximadamente media hora, una hora y demás. Bien, esto se lo digo a título ilustrativo, no necesariamente tiene que ser aplicable a todos los casos, pero sí porque es importante que el dictamen esté bien hecho. Bien. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos a cargo, como fiscales, supongamos, la investigación de un homicidio, y por ejemplo yo no tomé en cuenta esto, que es medio raro, pero supongamos que el dictamen no determina en qué momento terminó de hacer el examen del cuerpo y de las conclusiones, por ejemplo, tiene el horario de ingreso del cuerpo, pero no a qué horario terminó de hacer todo, bueno, muy probablemente la defensa no lo va a plantear en ese momento en la investigación, va a esperar a que llegue la etapa del juicio y va a cuestionarlo en el contraexamen, supongamos, que no está consignado debidamente en qué momento terminó de hacer la pericia y que eso qué va a arrojar, duda. Bien, al menos si se trata de algún elemento importante para el caso, ¿sí? Bien. Después, por otro lado, vamos a ver que los dictámenes periciales van a poder contener gráficos, esquemas, fotografías, croquis, planos, dibujos, grabaciones, videoinformaciones. Bueno, ahora con la inteligencia artificial, ¿qué está sucediendo? Que en determinadas jurisdicciones se da lo que reproduce, lo vi en otra provincia, ¿cómo es que se llama? Tiene un nombre, que es lo del metaverso. Con el metaverso uno puede ponerse unos anteojos específicos, especiales, y eso permite recrear, por ejemplo, cómo fue una escena criminal, aproximadamente cómo hubiera acontecido. Entonces el juez y las partes, a través de eso, ven cómo fue la posible secuencia del asesinato de una persona. Pero bueno, yendo también a algo más artesanal, bueno, tal vez en determinados casos sea importante, por ejemplo, las disposiciones de la casa. En este caso, yo me acuerdo de uno en particular que sucedió, no recuerdo si era en San Isidro, pero tal vez ustedes lo tengan más presentes que yo, que tiene que ver con el caso Farré. Eso Farré sucedió hace un par de años, sucedió en un country también, en un hombre que ingresa a la casa y mata a su esposa, a quien era su esposa. Bien, entonces la defensa de esa persona en su momento había planteado, no sé si una emoción violenta o una causal de inimputabilidad, alguna de esas dos. Entonces, la fiscalía lo que hizo para desacreditar esas hipótesis alternativas, además de producir prueba, por supuesto, para controvertir eso, trajo una maqueta de cómo era la casa. Tal vez lo recuerden porque la fiscal fue invitada a distintos medios periodísticos y daba cuenta de justamente de esto, ¿no? De que esa maqueta daba la idea de cómo eran las disposiciones de las habitaciones, de las distancias y demás, y que si en realidad, ¿eso para qué? Para desvirtuar lo alegado por la defensa, porque si en realidad era
lo que le sucedió fue algo totalmente disruptivo en su vida, algo sorpresivo. La verdad que era una casa en un country muy grande, que por las distancias, digamos, no podías terminar de recorrer toda la casa en un minuto, sino que te llevaba mucho más tiempo. Entonces, con eso, lo que querían acompañar, digamos, con el dictamen en este caso del arquitecto, lo que querían acompañar con eso de manera gráfica es justamente todo el recorrido que tendría que haber hecho el imputado para llegar y en cuánto tiempo lo iba a hacer. Entonces, ¿eso para qué le servía? Para después en los alegatos de clausura decir, no, evidentemente el imputado tuvo tiempo, tuvo otra opción, podría haber actuado de otra manera. Bien. Entonces, sepan que eh, esto es, esto es importante y sobre todo para lo que se litiga en el caso concreto, ¿sí? Lo mismo, bueno, la vez pasada, cuando vimos los videos anteriores, nosotros vimos cómo se había hecho un croquis, ¿no? Y también vimos una figura humana, que eso no es tanto del dictamen pericial, eso tiene otro nombre, en el caso de la figura humana tiene que ver con un apoyo gráfico que es distinto a un dictamen pericial, pero sepan que muchas de esas cosas va a servir para que los testigos, expertos o peritos puedan apoyar su relato. Bien, por ejemplo, en este caso, que yo este caso lo pongo más que nada por el gráfico, que tiene que ver con la falsificación de documentos. Que en este caso hipotético dice, bueno, Juan es jardinero hace más de 10 años de Gigi González, la que está próxima a cumplir 95 años. En plena cuarentena y asustada por el mayor crecimiento en número de contagios, le comenta que quiere dejar todo organizado para cuando ella muera. Él se ofrece a ayudarla y ubica la documentación respaldatoria de cada uno de los bienes registrables. Cuando está por terminar de redactar el testamento hológrafo, ella muere y no llega a firmar. Juan aprovecha esta situación agregando su nombre como otro heredero de los bienes y coloca su firma como si fuera Gigi. Bien, entonces, este caso por ahí podría pensar, bueno, a ver, que hay una estafa a quién, a los hijos, pero además que hay una falsificación de documentos, puede ser, porque si se hace pasar por Gigi, bueno, ¿qué es lo que tiene que cotejarse? Si hubo falsificación de firma o no, si esa firma es de Gigi o le pertenece a otra persona. Entonces, muchas veces lo que los peritos calígrafos lo que suelen hacer en esta materia y también en todo lo que tiene que ver con el proceso ejecutivo, el derecho civil, el cheque y pagaré, que tal vez ya lo vieron en la facu, ¿qué hacen? Muchas veces, como vieron que los pagaré uno no hace falta probar nada y enseguida se puede hacer del dinero, digamos, que respalda. Cuando tiene que ver con cheques y demás, los cheques, hasta donde yo recuerdo, porque no soy muy experta en eso, se firmaban en el dorso. Se firmaban en el dorso y iban pasando, digamos, de mano en mano hasta que podía ser cobrado. Entonces, para ese tipo de casos, los peritos calígrafos, ¿qué tienen que hacer? Cotejar si esa firma le corresponde a una persona o no. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro sistema está pensado de esta manera, que va a haber documentos en donde el Estado no va a dudar de que son nuestros. Sí o sí va a decir, este es tu documento, este es tu firma. ¿Cuáles son esos actos? Por ejemplo, cuando hacemos nuestro DNI, cuando registramos una firma en el banco, bueno, esos lugares de entidad pública, cuando nosotros vamos, ténganlo presente, esto tal vez les puede llegar a servir, que justamente cuando vamos y nosotros firmamos, esa firma se presume que es válida, es auténtica, ¿bien? Entonces, y va a ser un documento indubitado. Después, ¿qué sucede? Si yo en este proceso, por ejemplo, del caso del jardinero, que hace una firma falsa, ¿yo cómo descarto que esa firma no lo hizo Gigi? Bueno, porque comparo ambas firmas. La indubitada, o sea, la que está en el DNI, de, por ejemplo, la del testamento hológrafo. Entonces, lo que tiene este tipo en este caso concreto, es que las firmas, eh, digamos, una persona que está acostumbrada a firmar, hace la cobertura, tiene cierto lineamiento parecido en todas sus firmas. Por más que hace mucho que no firma, mantiene los mismos, si se quiere, las mismas costumbres, por decirlo de algún modo. Entonces lo que se compara es si ya se hizo la curva, si cómo escribió el puntito de la I. Vieron que hay algunos que lo hacen con un circulito y otros solo con un punto. Bueno, todas esas cuestiones. Entonces, ¿esto qué pasa? El perito calígrafo, para llegar a esa conclusión de si la firma es o no es de determinada persona, tiene que haber hecho todo un procedimiento. Bueno, el procedimiento que ellos hacen es no solo comparar las firmas acerca de cuántos puntos de similitud tiene una firma con otra,
sino que también lo que hacen es el cuerpo de escritura. Esto lo habrán escuchado también, que el cuerpo de escritura se le hace firmar a a esa persona que está puesta en duda, digamos, un papel en blanco, con la mano derecha, con la mano izquierda, parado y sentado y demás. ¿Para qué? Para cotejar si en algún momento esa firma coincide con la que está con la que está puesta en duda. Bien, bueno, esto en caso, o sea, esto les sería un gráfico usado por los peritos calígrafos que les sirven a su dictamen. Bien, o sea que tendría que ir el dictamen y esto. Bien, ahora vamos a pasar a un aspecto muy importante que tiene que ver con este tipo de testigos, que tiene que ver con la acreditación. Perdón, a ver, visiones fácticas. Bien, bien, vamos con esto. No, estaba medio desordenado. Primero, como dijimos que los peritos y los testigos expertos pueden emitir opiniones y conclusiones, para poder hacer eso, en el juicio oral, supongamos que el médico ya hizo la autopsia en la etapa de investigación y ahora lo voy a convocar a juicio para que declaren el caso. Ustedes recuerdan que en el sistema acusatorio, en el caso de juicio por jurados, nada se incorpora por lectura. Tiene que ir esa persona de carne y hueso a declarar sobre todo lo que sabe, sea por sus sentidos, si es un testigo común o si aplicó un saber experto o especializado en el caso de testigo experto o perito. Bien. Entonces, para que ellos en el juicio oral puedan emitir opiniones y conclusiones, tiene que haber quedado acreditado en ese marco ese saber, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos como acreditación, que también lo vimos para los testigos comunes, pero eso estuvo segmentado, si se quiere, en otros aspectos. En este caso concreto, la acreditación tiene que ver con, por un lado, la formación académica y por otro lado, la experiencia, ¿sí? La formación académica, uno puede decir, bueno, ¿cómo acredito yo cuánto sabe esta persona? Bueno, por un lado, la universidad en la que estudió, ustedes van a saber que hay universidades que son más prestigiosas que otras. Por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata es una universidad muy prestigiosa, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver investigación. O sea, y vieron que cada año se hace un ranking de las universidades, ¿no? Entonces, en determinadas áreas dice, bueno, la UBA está primero, la UNLP segunda y lo que sea, pero digamos, esos rankings sirven para decir, bueno, qué tanto prestigio tiene estudiar en una universidad o en otra? ¿Bien? Que esto tal vez a quien quiere recibirse y tener un título tal vez no le importe, pero sepan que para concursos académicos o para determinado tipo de cargos es importante en qué universidad se recibió uno. Eh, Después, los posgrados realizados, esto tiene que ver con, bueno, luego de que esa persona terminó su formación de grado, si hizo algo más, ¿no? A nivel profesional. No es lo mismo, por ejemplo, un médico generalista, o sea, que atiende cualquier tipo de casos, a alguien que, por ejemplo, se especializó en cirugía. Seguramente si yo le tenga que preguntar a un médico por cómo se hace una cirugía cuando se trata de un recién nacido, seguramente el que tenga mayor formación académica va a ser el que tiene un posgrado realizado en cirugía, que el médico generalista. No quiere decir que no no quiere decir que no tenga idea de cómo hacerlo, pero seguramente me va a poder dar más precisiones quien ha alcanzado un grado de conocimiento mayor. ¿Sí? ¿Quieren que tome un poquito de agua? Igual, ojo, si va surgiendo preguntas, me dicen, me interrumpen, no hay problema. Luego vamos a ver que dentro de la formación académica también tenemos lo que es la participación en congresos. La participación en congresos lo que hace es que, digamos, no alcanza solo con que una persona sepa, sino que es importante participar en congresos para qué, para poder ser confrontado por otros colegas y poner en crisis determinadas posturas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Congreso de Ejecución Penal, ¿no? Se reúnen todos los jueces penales para hablar sobre resocialización, reincidencia, lo que fuese, o el Congreso de Psicólogos, ¿no? Que van a hablar sobre determinados test proyectivos, ¿no?
Entonces, en esos congresos, ¿qué busca una persona? Una cosa es cuando uno va a escuchar a otro y otra cosa es cuando uno va a exponer sobre una investigación que estuvo haciendo o sobre un cambio de opinión. Muchas veces sucede que hay determinadas prácticas que se sostenían en el tiempo y que todo el tiempo se hacían así, pero que a raíz de nuevas circunstancias cambiaron la postura, ¿no? Por ejemplo, seguramente los médicos ginecólogos, con todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y, y sobre todo el deber de ser informado el paciente, bueno, seguramente las prácticas hayan cambiado, ¿no? Em, Eso no solamente en lo que tiene que ver con ginecología, sino también con otras ramas, ¿no? Entonces, eso es importante que el hecho de que una persona participe en congresos da cuenta de que es alguien que se pone en crisis y que se forma, porque también uno va para recibir información, pero por otro lado, cuando uno es el que da la charla, exposición en lo que fuese, uno se somete a preguntas, por ejemplo, de otros, y bueno, uno ¿qué tiende a hacer? A defender su postura o cambiarla, pero bueno, pero eso también es algo que mide la formación académica. Bien. Después tenemos lo que tiene que ver con publicaciones científicas, que las publicaciones científicas está vinculado con no solamente en qué lugares publica una persona, sino también qué tipo de información publica. Bien. Es decir, una cosa tiene que ver con, por ejemplo, yendo a nuestro ámbito, los abogados suelen publicar en La Ley, que La Ley es una revista muy prestigiosa, se supone. ¿Por qué? Porque es la ley, llega a más personas y demás. Yo no me animaría a decir que sea científica, y no es que tenga nada en contra de la editorial, pero ¿qué sucede? Que para poder merituar las publicaciones, ustedes van a saber que hay publicaciones que para poder ser publicadas tienen que ser antes analizadas por otros colegas. Ustedes van a saber si se trata de publicaciones con referato o sin referato, ¿sí? ¿Esto qué va a cambiar? Que muchas veces para que un artículo pueda ser publicado en una determinada revista jurídica, previamente tiene que haber sido analizado por un comité de expertos de esa materia. ¿Y qué sucede? Que muchas veces para que un artículo pueda ser publicado tiene que ser examinado por personas que no tengan ningún tipo de vínculo con la persona que 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 pretende publicar ese artículo, pero además que no conozcan nada de esa persona, no sepan quién es. Por eso, estas, digamos, cuando uno tiene que evaluar contenido, de personas que para ellos son anónimos, eso no es porque lo digo yo, tiene más prestigio en la comunidad científica que aquella otra en la que uno puede publicar porque es amigo o porque nada, o porque reciben todo. Bien, hay lugares en donde simplemente, bueno, vení, publicá y nada más. Y eso en realidad sí, es una publicación, sí, es en un lugar conocido, sí, pero tal vez si uno tiene que hacer el entrecruzamiento lo que permite el control de los demás justamente es decir, bueno, mira, acá esto, por ahí corregilo, o decirlo de otra manera, eso tiene una razón de ser, ¿bien? Eh, por eso es importante por eso también tantos abogados publican en determinados lugares o van a congresos, justamente para esto, para la formación académica. Esto para llevarlos a un caso por ahí más palpable, más cercano a ustedes. Después tenemos el tema de la experiencia. Es decir, ¿cómo yo acredito que una persona sabe más de algo que otra? ¿Y por qué puede emitir opiniones? Si yo demuestro que esta persona tiene experiencia. Eso me lo va a dar los lugares en los que esta persona se desempeñó. Por ejemplo, si se trata de un médico, no es lo mismo un médico que atiende en guardia, bien, solamente, a alguien que es director de un hospital o director de un área en específico, bien. Eh, o si es un lugar público o privado, por ejemplo, no sé, en La Plata, algún hospital público, no sé, el Hospital Gutiérrez, por decirlo, o el Rossi, por ejemplo, son hospitales públicos que reciben muchísima demanda de casos, entonces,
¿qué va a pasar? Que esta persona, además de este médico, digamos, además de saber, va a haber aplicado su conocimiento a más casos. Bien. Y no es lo mismo alguien que cuenta con esa experticia a alguien que recién se recibe y que si bien por supuesto tiene un título que lo avala, ¿qué le falta? Experiencia. O sea, aplicar ese conocimiento al caso concreto. También lo va a dar la cantidad de casos. Seguramente el médico de guardia va a tener mucho más aplicación de su ciencia que alguien que está especializado en una rama, por ejemplo, el neurólogo. Que no sé cuánta gente tiene problemas, digamos, en esa área, pero digo, el, el médico de guardia recibe todo tipo de casos. Vieron que hacen guardias de 24 horas, entonces puede venir alguien herido con bala, alguien, una mujer que está por parir, un niño lastimado, supongamos que aceptan todo tipo de casos, niños y adultos, alguien que tiene convulsiones. Entonces, en cantidad de casos, esta persona va a tener, digo, más intervenciones en la salud de otro, ¿sí? Y eso también es algo medible. Lo mismo tiene que ver con los ascensos, ¿no? Esto pensando también en términos de ascensos, digamos, dentro de la misma carrera, en el caso de que lo amerite. Por ejemplo, alguien que trabaja como médico particular en su casa, seguramente no va a tener ascenso porque es su propio jefe, pero si uno pero eso, digamos, seguramente va a poder ser alguien que puede elegir qué caso tomar, qué caso no, que lo eligen a esa persona, que personas pagan para ir a verlo a él directamente o a través de la obra social. Pero ¿qué sucede? Que tal vez no va a tener la posibilidad de ascensos porque uno es él, digamos. Pero en estructuras jerárquicas, por ejemplo, en los hospitales, alguien que haya sido director de un área y luego pasó a ser director del hospital, bueno, eso tal vez incida, ¿no? En, primero en la confianza de la institución para esa persona y por otro, digamos, para esa persona y además también en el mérito, porque hay algunos concursos que son por antecedentes y también por, no sé, resolución de casos, supongamos. Eh, Después tenemos lo que tiene que ver con la carrera docente. Bien, la carrera docente se vincula, por ejemplo, si una persona es adjunto, si es titular de cátedra, si está como interino, cuánto tiempo estuvo. ¿Y esto por qué es importante? Porque son personas que transmiten su conocimiento a otra. Entonces esto, a diferencia de alguien que no es docente, bueno, eso también es algo medible. Seguramente bueno, alguien que nosotros tenemos, que la comunidad argentina tiene muy presente es a Favaloro. Favaloro, por ejemplo, es alguien que está muy presente, no solo porque es argentino, sino porque justamente hizo un cambio en algo concreto. Entonces se lo recuerda como un referente de determinada área de conocimiento. Entonces, esto, sepan que todas estas cuestiones, si yo me encuentro con un testigo, con un perito que cuenta con estos aspectos o con un policía que cuenta con determinados aspectos, yo tengo que saberlo de antemano y tengo que poder exponerlo en el juicio oral, ¿sí? Por eso es importante esto. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? Bien. De esto quedó claro. ¿Hay algo que quieran profundizar antes de seguir avanzando? ¿No? Bueno. Entonces, siguiendo con el tema de los peritos, vamos a ver que tenemos que analizar el dictamen de un perito, de un médico, por ejemplo. Vamos a tener tres aspectos fundamentales que tiene el dictamen. Uno son los puntos de pericia, la conclusión y los fundamentos, ¿sí? ¿Por qué es importante organizar el dictamen? Porque muchas veces no aparece así, en este orden. Aparece muchas veces cambiado, en un orden distinto, en la lógica que tienen ellos. Hay médicos que están acostumbrados a hacer el dictamen siempre a su manera y ya está. Pero digamos, sepan que eh, ustedes cuando tengan que organizar esa información y poder presentársela al jurado, tienen que quedar claros estos tres aspectos. Por ejemplo, bueno, puntos de pericia significa ¿qué aspecto se le pidió a ese perito para que se expida? ¿Sobre qué tema tenía que dar su opinión? Por ejemplo, causa de muerte. Una. Dos, si tenía eh, heridas defensivas, ¿no? Y además, si puede determinar
eh, si había heridas provocadas con elementos cortopunzantes. Bien, supongamos, esos tres son los puntos de pericia que tiene que responder el médico. Sí o sí tienen que estar en el dictamen, pero además tiene que estar respondido. Esto va a estar en papel, en la etapa de investigación, ¿no? Después, ¿cuál es la conclusión de qué? Respecto de cada punto de pericia. Entonces, tiene que poder dar cuenta. ¿Cuál fue la causa de muerte? Bueno, yo creo que la causa de muerte fue tal, ahorcamiento, asfixia. Después, la otra que dijimos fue signos defensivos. Sí, no, no hay signos defensivos, porque primero hicimos una observación general del cuerpo, después profundizamos en las manos, revisamos las uñas y no había ningún resto compatible con restos humanos, por ejemplo. Después no me acuerdo el otro que dije, el otro punto de pericia. A la de heridas punzocortantes. Bueno, también. De una observación general no se observan ninguna herida corporal compatible con lo requerido en el en el punto de pericia. O puede ser, sí, se observan una herida que está ubicada en el maxilar izquierdo, otra herida que está ubicada en la zona abdominal. Bueno, ahí ya con cada especificación en particular, ¿no? Y luego los fundamentos, que tiene que ver con, bueno, el punto de pericia eran tres, son tres. Las conclusiones fueron estas tres. Y los fundamentos, bueno, yo considero que la causa de muerte fue asfixia ¿y por qué? Primero, porque en la observación la persona estaba con coloración azul. La coloración azul tiene que ver con la hipoxia, la falta de oxígeno. Entonces, en los fundamentos, el médico tiene que describir por qué motivos llega a esa conclusión. Entonces, y en otra parte va a explicar cuáles son los procedimientos, pero en los fundamentos tiene que explicar de manera clara, en la medida, obviamente eso lo va a hacer dentro de su lenguaje, y después nosotros vamos a tener que descifrarlo en el juicio oral, ¿no? Para que el jurado lo entienda, pero digamos, esos tres aspectos tienen que estar sí o sí en el dictamen, que esto es propio de los peritos. Angie, sí, Profe, una consulta. Estoy medio confundida. Lo que sería, por ejemplo, en el caso de un médico forense que sí. hace una autopsia, eh, ¿el dictamen sería el informe de esa autopsia o además del informe, o sea, o ese documento que digamos que sale de la autopsia se suma a otro informe? No sé si quedó claro, pero sería si, como el informe de la autopsia formaría parte de otro informe como más amplio. Sí, en general, está buena la pregunta, Angie, porque ¿qué sucede? En general vos tenés el primer examen, que es este que yo les referencié al principio, que tiene que ver con primero la observación del cuerpo y después, o sea, le hacen las incisiones y les extraen las vísceras. Esas vísceras se estudian con posterioridad, o sea, se deriva un área, no hace todo el médico, se deriva un área específica. Entonces, digamos, ¿qué sucede? Por un lado tenés el dictamen del médico habiendo hecho todas estas observaciones y procedimientos en el cuerpo de esta persona, y por otro lado eso se va a complementar con el pool de vísceras que va a hacer o el mismo médico en algunos casos o por otros especialistas. Luego de eso, teniendo a la vista esos dos informes, si se quiere, el médico va a concluir, bueno, supongamos que hoy se hizo la autopsia. Se hizo el informe hoy, pero el informe sobre el pool de vísceras vino un mes después y el médico lo recibe, que en general eso llega a... Eso, bueno, en eso ya más la dinámica del Poder Judicial, pero en realidad eso se maneja con el cuerpo forense y demás, entonces ellos remiten el informe, todo, pero de todo eso tiene que quedar constancia. Entonces, cuando el médico, por ejemplo, recibe el informe del pool de vísceras, tiene que remitirlo a la fiscalía que lo recibió y en qué momento lo recibió y cómo lo recibió. Por ejemplo, recibí en un sobre cerrado el informe con fecha tal, con la firma de tales personas intervinientes y luego de eso tiene que decir si eso le suma algo más a lo que él ya concluyó. Bien, esto es de importancia práctica.
Yo no me acuerdo si fue en este curso o en otro, pero me acuerdo que hace un tiempo habíamos tenido un caso en el estudio en el que, eh, sí creo que lo había comentado acá, pero bueno, no importa. No importa, igual viene bien. Tiene que ver con esto. Había pasado que en San Nicolás, departamento judicial, ¿cuál era el hecho? El hecho era que había una familia de la comunidad boliviana que, digamos, el hecho comienza con un llamado al 911. Y la persona que había llamado al 911 era una chica discapacitada que era hija de esta familia. Esta familia eran como, tenían la chica discapacitada y tenían dos personas más. O sea, eran mamá, papá y tres hijos aproximadamente. Entonces era un día domingo y era un día que habían tomado mucho alcohol. Entonces cuando llama al teléfono esta chica, dice, mamá se desmayó. Llega la policía y lo primero que ve la policía es, llegan dos policías. El hombre, digamos, estaba en el jardín en la parte de adelante con una tijera de podar y estaba visiblemente borracho con un grado de alcohol muy elevado. Y luego el otro policía ingresa al domicilio y sube a la planta alta. Y ahí encuentra a la mujer desmayada, que también tenía signos compatibles con haber estado alcoholizada. Y la niña que había llamado no se podía explicar lo que decía, porque justamente por este temita. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras el policía, el segundo, va a verificar cómo estaba la mujer, en un momento eh, no me acuerdo cuál de los dos, empieza a increpar al padre de familia, diciendo, vos le pegaste, mirá cómo la dejaste, no se puede ni mover, está inconsciente. Y ahí habría ocurrido una discusión, que eso era medio lo controvertido, era si este hombre se defendió de los polis o si por un movimiento involuntario terminó dándole con la tijera de podar a uno de los policías. Y a partir de ese altercado, ese rozamiento con esta tijera de podar, imagínense una tijera de podar bastante grande, es uno de los dos policías se hacen en el lugar y empiezan a tratar de reducirlo. Lo reducen, ¿cómo lo reducen? Lo tiran al piso y le empiezan a dar patadas. Y le dan patadas en el estómago. De modo, como cuando uno intenta, al menos un testigo decía, como cuando uno intenta cerrar una valija que está excedida de ropa. O sea, con una patada como para ingresar toda la ropa, digamos, sería así. Eh, entonces, ¿qué sucede? Bueno, después eso se investiga, ellos se retiran, terminan derivando a esta persona que queda inconsciente, la terminan llevando al hospital. Y la investigación sigue avanzando a ver qué pasó. Primero qué pasó con la mujer y después esto otro, qué pasó con este señor que es atacado por la policía. Bueno, sucede que muere un mes después del hecho. O sea, de ese hecho que le pasó en la casa, está convaleciente en el hospital y al cabo de un mes de estar internado, fallece. Entonces, cuando le hacen la autopsia, se complementaron los dos informes. No solo el informe, digamos, básico que hace el médico, que es cómo estaba, o sea, observa, digamos, todo el aspecto de esta persona, digamos, las extremidades, todo y demás, sino también que justamente en ese caso concreto lo que se manda a analizar es ese pool de vísceras para ver si incorporaba algún otro tipo de información. Bien. ¿Por qué en este caso era importante eso? Porque en este caso concreto, este hombre, la persona que termina muriendo, había tenido un cuadro de hepatitis severo hace muchos años, con lo cual tenía una coloración amarilla, que eso si se quiere sería anecdótico. Pero ¿qué sucede? Que esta persona, cuando termina muriendo, la autopsia dice, la primera, lo que dice es que esta persona muere porque a raíz de no dice a raíz de los golpes, pero dice como que tenía muy deteriorado la zona abdominal y se le terminó explotando, no sé, supongamos el apéndice, por decir, o la vesícula, algo así. Bueno, pero que no podían descartar de si eso provenía por lo que a él le había pasado en la casa, que uno de los policías le pegaron, o si eso era por su Consumo de condición. alcohol. Claro, bien. Entonces, cuando se hizo
la información, el informe, quiero decir, sobre el pool de vísceras, no fue concluyente, o sea, no arrojó otro tipo de resultado. Entonces, digamos, para ese tipo de casos sirve porque, eh, digamos, ese era un caso de violencia institucional porque está involucrada la policía bonaerense, entonces las hipótesis de cada una era, en la etapa de juicio era de la fiscalía, bueno, un homicidio agravado por abuso funcional, creo que está en el inciso 9 el abuso funcional de la policía. Después tenía apremios y otras cosas más, pero esto ya con comportamiento que tuvo la poli, creo que le dijo salí de acá, boliviano de mierda, o creo que le pegó una cachetada también a uno. Y la defensa, lo que había planteado ahí era un homicidio, o sea, obviamente negaba todo, pero si no, subsidiariamente iba por un homicidio preterintencional. Es decir, que el preterintencional es, yo no quiero matar, pero por el modo en que lo hago te termino matando. Entonces al final los terminaron condenando los policías por ese delito menor incluido. Y justamente se basaron en ese dictamen pericial, que como no podían precisar, o sea, no podían precisar si tenía una sintomatología previa, bueno, quedaba ahí en una zona nebulosa. Entonces, ese era un caso que se dilucidó por jurados populares. Pero bueno, Profe, y el sí, rol de los padres, que teniendo en cuenta que, bueno, no sé si era menor, la persona que llama por teléfono al 911, ¿qué rol le cabe a la mamá, que también estaba alcoholizada y, bueno, es la tutela supongo, del menor con discapacidad, o aunque no sea menor, alguien se tiene que hacer cargo de él o de ella? no, en este, claro, no, pero en este caso, te cuento, en este caso concreto se avanzó solo en relación al hecho de al hecho del padre con la policía. No, no se investigó a nadie Ok, más. sí, sí, claro, no, pero digo, vos como profesional, digo, ¿qué rol queda para esa mamá que también estaba alcoholizada y que encima está a cargo de un menor, o aunque no sea menor, está a cargo de una persona con síndrome de Down o cualquier discapacidad? ¿Cómo se resuelve una situación así? El padre está fallecido, Sí, alcoholizado y sí, fallecido, y la madre sí, evidentemente es alcohólica, o sea que tiene una adicción, pero está a cargo de tres hijos. sí. Bueno, ahí lo de la adicción se la acabamos de sumar. En el caso concreto no tenía, pero supongamos que en este caso sí. Ahí, por un lado, digamos, vos tenés una vía no penal para poder seguir la causa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el fuero de familia. Entonces, ahí sí, supongamos que en ese caso concreto, supongamos que la fiscalía descubre que esta persona, esta mujer, tiene cierta adicción al alcohol, bueno, ahí se le va a tener que dar intervención al fuero de familia y dictar medidas protectorias respecto de esa niña, ¿no? Lo que se busca es en esos casos siempre que no sacarle a los hijos, pero sí poner a un tutor o a alguien cercano, alguna tía, algún pariente que pueda hacerse cargo de ellos. O sea que no siempre todo tiene que tener una solución penal. Solamente, digamos, puedes decir, bueno, pero estaba alcoholizada y nadie los cuidaba. Bueno, pues eso podría ser, si se quiere, una falta en todo caso, en todo lo que tiene que ver con los roles de familia, pero tal vez no llegue a ser un abandono de persona. No, Porque claro, Ah, por eso digo, pero bueno, está buena igual la pregunta, porque muchas veces nos va a pasar que hay casos penales que están atravesados también por el fuero de familia. Incluso, por ejemplo, en los casos de género, de violencia de género, muchas veces antes de que pase el desenlace fatal ya intervino el fuero de familia. O incluso ahora también, justamente con todo lo de género, los jueces de garantías ante lo más mínimo, ya tienen que pedir medidas cautelares de prohibición de acercamiento y demás. ¿Mm? Así que, claro, digo, porque el trauma que debe haber, o sea, de que debe haber vivido con lo sucedido, y sí, encima, bueno, después quedar solamente con mamá, si es que fuera alcohólica, no debe ser el mejor cuadro para esa familia, para los chicos sobre todo, eran tres. claro, Igualmente, generalmente cuando hay problemas de adicción los mandan a rehabilitación y ya está. Inclusive, nada, en casos de droga generalmente es eso. Subsanan un poco diciendo que hagan rehabilitación
por un tiempo se lo dan a un familiar y ya está. No es, o sea, lo estoy contando de una manera horrible, pero generalmente los casos que he conocido suelen hacer eso. No sé, lo mismo que madres que tienen adicción a la cocaína. No sé, hay algunos casos que con esto de la ley de estupefacientes, también inclusive como que, no te digo que les reducen la pena, pero en parte sí por esta misma ley de que los mandan a hacer rehabilitación, hacen 2 años de rehabilitación y les bajan la condena básicamente y con el tiempo inclusive le borran la causa. Pero es eso, Claro. suelen actuar de Sí, esa por ahí manera. me sensibilizó un poco el tema de que la persona Ah, justamente que es llama por horrible. teléfono es, claro, me tocó eso, me Sí, no, pareció y medio también, sensible que justo que la persona que llama por teléfono es alguien con una discapacidad, sea sí, motora, no importa qué discapacidad, pero digo, sos menor, tenés una discapacidad, el padre ya sabemos cómo terminó y si encima la mamá fuera alcohólica, para esos niños no es la mejor, no es, me claro, parece, no es el mejor cuadro, sí, teniendo en sí, cuenta que la que llama debe haber vivido algo traumático porque a pesar de su dificultad, fue la única que atinó a llamar al 911. claro, sí, sí, sí. Bueno, también es esto, ¿no? Que por ahí a veces los casos penales nos van a llevar también a dar intervención al fuero de familia. Fuero de familia, fuero penal no es para todos. Eso se los aclaro porque uno ve cosas realmente muy, muy, muy impactantes, ¿no? Pero bueno, sigamos con litigación por el momento. Bien, vamos a redondear esto que estuvimos charlando sobre el dictamen. Además de que el dictamen tiene que contener estos aspectos de los puntos de pericia, la conclusión y los fundamentos, eso se inserta en un relato. ¿Qué relato? El de las partes. ¿Por qué? Porque nosotros tengamos en cuenta de que, digamos, el médico autopsiante, el médico forense, por ejemplo, la policía, es convocado por alguien, ¿no? Es convocado o por la fiscalía o por la defensa. Generalmente ambos suelen ser convocados por la fiscalía. Entonces, ¿cuál es la tarea? Organizar la información. Entonces, si nosotros le vamos a tener que hacer un examen directo, no solamente vamos a tener que hacerle preguntas abiertas, sino organizar el relato de una manera en que el jurado entienda de qué está hablando esta persona. Entonces, todas las cosas que nosotros ya hablamos sobre el examen directo van a ser aplicables acá, en este caso concreto, pero además se le va a sumar todo esto anterior, que tiene que ver con la formación académica y la experiencia, y luego en las proposiciones fácticas. O sea, si yo como fiscal o como acusador particular quiero probar en juicio oral que eh, que se cometió, por ejemplo, un homicidio agravado por el vínculo, seguramente no necesite un dictamen. ¿Por qué? Porque acredito que están casados o que tienen relación de pareja o que es ascendiente descendiente, con la ya está, lo pruebo así. Pero, por ejemplo, si yo quisiese probar otro tipo de homicidio, por ejemplo, no sé, el que se comete con saña, ¿no? Con ensañamiento o con alevosía, yo voy a tener que acompañar, ¿no? Elementos que permitan tener por acreditado ese aspecto. Entonces, muchas veces para poder acreditar el ensañamiento, bueno, voy a tener que acreditar tal vez el tipo de lesiones y alguien que hable de esas lesiones que se le encontraron a la víctima cuando falleció, ¿no? Eh, por eso, por eso es muy importante que nosotros podamos organizar este dictamen. Lo mismo cuando estamos en casos, aun cuando se trate del 80 inciso primero, sobre todo cuando viene imputada una mujer, o sea, una mujer cuando mata a su pareja, esposo, novio, lo que fuese, y tiene una relación de pareja y lo termina matando, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando están inmersas en un ciclo de violencia, ese ciclo de violencia es acompañado no solo por el relato de los eventuales testigos, que generalmente no los hay, sino que también son acompañados por los exámenes de tipo psicológico. Es decir, si yo quiero decir que yo maté a mi esposo,
porque era violento conmigo, porque me pegaba, ¿sí? Entonces yo quiero decir, bueno, no me quedaba otra y me defendí. Yo como imputada voy a sostener una legítima defensa. Yo voy a tener que acreditar, o sea, mi defensa, ¿no? Mi defensor va a tener que acreditar que sean todos los requisitos para que yo actuara de ese modo. Y justamente los casos de violencia de género lo que vinieron a hacer es romper con la estructura de los casos de legítima defensa, que estaban pensadas para dar una respuesta inmediata, ¿no? Dice, es legítima solo si hubo inmediatez entre la agresión, que no fue provocada, y la respuesta. Pero ¿qué sucedía? Que hace mucho tiempo, por suerte, ahora ya el criterio cambió, si, digamos, si pasaba mucho tiempo, si se quiere, desde la última agresión del hombre hacia la mujer, ya no estabas legitimada para defenderte. Entonces ibas por homicidio agravado por el vínculo. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que incorpora la perspectiva de género es, no es solamente decirlo, sino que también tiene que estar acreditado en el juicio. Por eso lo sostengo. O sea que si, digamos, yo lo que quiero acreditar desde mi defensa, por ejemplo, que yo estaba inmersa en un ciclo de violencia, no solamente va a ser mi declaración, sino que también va a ayudar a eso, por ejemplo, una experta, no sé, en géneros o en psicología o alguien que me haya hecho alguna que otra pericia, que pueda dar cuenta de cómo estaba yo en esa relación. Ustedes van a saber que en este tipo de casos se hacen pericias respecto de la imputada, en este caso, acerca de cómo construye o sea, cómo es ella, su estructura psíquica y cómo es su relación con los demás. Y también se analiza cuál era el grado de relación entre la víctima y el victimario, sobre todo para descartar o verificar si había una situación de violencia económica, de violencia doméstica, que generalmente lo que se trata de probar es si la mujer, por ejemplo, tenía relación con otras personas, o si, porque mayormente cuando hay casos de violencia de género, la mujer es apartada de sus relaciones más cercanas, de su vínculo familiar, de su vínculo de amistad, y es dependiente o tiene un carácter sumiso en relación al hombre. Entonces, esos aspectos también tranquilamente pueden ser acompañados con alguien que conozca el tema, con la prueba pericial y que poder explicar eso es una tarea que tienen los litigantes y que por eso es importante eh, poder discernir que este dictamen tiene varios aspectos y que yo tengo que hacer un trabajo enorme para que no solo quede organizado el dictamen, sino para que se entienda qué es lo que está queriendo decir ese perito o testigo experto, ¿sí? En este caso perito porque estamos hablando del dictamen. Eh, y otra cosa que acá se los menciono, que tiene que ver también con el dictamen pericial, es que en el caso del dictamen pericial, ¿sí? Supongamos que yo tomé, en el caso del médico forense, que en general se suele hacer, se toma fotografías de cómo es que esa persona es sacada, vea, la persona que está bebida y que ahora está muerta, cómo es sacada digamos, de la heladera, ¿sí? Del congelador, es puesta en la mesa, entonces se hace primero una primera foto completa. Luego se toma otra por zonas, en las zonas, por ejemplo, en donde se observan signos de lesiones y demás. Supongamos que esta autopsia tiene esas fotografías, ¿sí? Y tienen lesiones cortopunzantes, como mencioné en un ejemplo anterior. El médico, cuando esté declarando, va a poder hacer referencia a esas fotografías. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Forman parte del dictamen pericial. Porque si una primer parte del médico es observar cómo recibió ese cuerpo, dice, bueno, ¿vos cómo lo recibiste? Y yo lo recibí, tenía la posición de la mano, tenía la mano abierta, por ejemplo, tenía el brazo torcido, porque en general el cuerpo termina adoptando la posición final que tuvo desde cuando fue el desenlace de su vida, ¿no? Digamos. Entonces, todo eso es importante porque, digamos, para determinados casos va a servir que el jurado sepa qué tipo de lesiones tenía, si eran grandes, si eran chicas y demás, porque eso le va a permitir comprender, sobre todo en casos de emoción violenta, por eso se los menciono, cuando son casos de emoción violenta, mayormente se suelen incorporar las fotografías de la autopsia para dar cuenta de la entidad de las heridas. Bien, entonces, sepan que en este caso concreto, eh, no quiere decir que
que esas fotografías son prueba material, sino que van a tener que ser incorporadas como si fuese prueba material o como si fuese una declaración previa, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante, pero sepan que el dictamen pericial, como es un papel escrito, si yo, o sea, yo le puedo preguntar al médico sobre lo que hizo, pero no le puedo decir, sin que haya mediado contradicción o olvido, no le puedo decir que me lea su dictamen, porque eso es incorrecto. A eso me refiero. El papel escrito en donde esté su dictamen hace de declaración previa. Entonces yo solamente se lo podría exhibir en caso de que haya olvido o contradicción, como si fuese cualquier otro testigo. Pero si, por ejemplo, en ese dictamen hubiese incluido algún croquis, fotos, esquemas, yo eso se lo puedo mostrar. Bien, después lo vamos a ver con otro ejemplo. Pero bueno, no quería dejar de decirles esto, así que bueno, hasta acá llegamos con el aspecto teórico. No sé si quieren que hagamos un recreo, unos minutitos, ¿no? A ver, Perfecto. Sí, sí, En el caso de Nisman hay mucho, o sea, está, lo digo porque está circulando por internet, sí, pero hay un montón de informes, está la autopsia con fotos, creo que también están los dictámenes que tienen croquis, las fotos del departamento donde vivía, que como que ejemplifica todo esto que nos contaste. claro. Sí, eso está bueno. Bueno, gracias, Angie, porque en ese caso concreto el tema estaba de si lo habían matado o si había sido un suicidio. Entonces, por eso también las fotografías tenían que ver con las dimensiones del baño, si algo de eso me acuerdo. Sí, Sí, también está la forma de la mano que apretando el gatillo. Se murió con el dedo así y también dentro de eso, yo la leí hace unos meses, no me acuerdo bien, pero mostraban, había un informe también de la pólvora que no tenía manchas de pólvora en la mano. Y, o sea, estaba el muerto, por así decir, con manchas de sangre y la pólvora y estaban todos los informes de peritos de eso. claro. Claro, también, bueno, qué bueno, me das pie para otra cosa, que vinculado con el caso que vos traés, pero también con prueba pericial, que tiene que ver con, por ejemplo, para poder saber, aunque no es tampoco tan certero, pero para poder saber si una persona manipuló un arma de fuego, se hace la práctica del dermotest, en donde capaz esto lo vieron en la práctica procesal, pero justamente el dermotest lo que busca es determinar si en las manos hay restos de pólvora. Bien, que a veces es concluyente y otras veces no, o sea, no necesariamente la ausencia de restos de pólvora implica que no usó un arma, porque tranquilamente una persona pudo haber tocado un arma y después haberse lavado las manos. Pero bueno, en general cuando da resultado positivo, suele usarse como un dato asertivo de que esta persona manipuló un arma. Entonces, si estamos hablando, no sé, de un homicidio agravado con arma de fuego o un robo con armas, tal vez sirva, ¿no? Para acreditar este aspecto, ¿no? De la teoría del caso. Y esperen, tenía una preguntita que la vi y la cerré. Ah, esto no sé, me mataste, Dai. Hace una pregunta sobre si una enfermedad puede estudiar la diplomatura. No sé cuál sería el rol. Ah, ¿vos sí? A ver, no sé si tiene micrófono, Dai. No sé la verdad cuáles serían las implicancias de... Ah, no te puedo contestar porque lo desconozco. Pero bueno, queda ahí en el tintero como para poder, para poder evacuar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar un videíto cortito. A ver, ahí está. Acá es un video que voy a poner, que no me acuerdo si, uy, que no me acuerdo si se escuchaba bien, pero
Cualquier cosa me avisan si no se escucha. Bueno, este es un simulacro de juicio y lo que vamos a ver ahora es un examen directo a un perito balístico. Fíjense por un lado, pues también incorpora un prueba material, fíjense por un lado si cumplen todos los pasos que vimos, eso como tarea adicional, pero lo primero es si acreditan correctamente a este perito o no. Bien, y sobre qué aspectos habla este perito en particular. Si quieren pueden tomar notas o en la compu o en una hoja, pero la idea es que luego del video podamos charlar sobre ese aspecto. Ahí va. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo Buenas está? tardes. Bien. Dígame, ¿cuál es su nombre? José Alberto Álvarez, ¿Cuántos años tiene? tengo 32 años, ¿Cuál es su máximo grado de estudios? cuento con licenciatura y llevo dos posgrados ¿En qué es su licenciatura? en criminalística. ¿Y los posgrados? ¿Cuántos en qué lo realizó? Bueno, tengo un posgrado en lo que es balística y otro en lo que viene siendo temas de crimen. Licenciado, ¿dónde cursó estos estudios? En la Universidad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estuvo en la universidad? Pues con todo el posgrado he hecho cerca de 7 años, 8 años. Ahora cuéntenos actualmente a qué se dedica. Trabajo para la Oficina de Investigación Científica de Crimen. ¿Hace cuánto tiempo que usted labora en este lugar? Tengo 18 años, de los cuales he trabajado 10 como agente de campo, es decir, como perito. ¿En el área donde usted trabaja recibe cursos de actualización? Sí, seguidamente. ¿En qué materia realiza estos cursos? Me especializo en balística de efectos y planificación. Licenciado, me gustaría platicar con usted de una fecha en concreto. Le voy a pedir que nos situemos en el día 20 de diciembre del año 2001, donde se encontraba aproximadamente a las 10:30 11 de la noche. Lo recuerdo bien, estaba con rumbo al barrio de Barastegui, ya que hubo un reporte de hechos de sangre. Específicamente, ¿en qué calle se encontraba? 103-74. ¿Y a qué domicilio acudió en esta calle? Es una casa, bueno, es un negocio particular en el cual pues me constituí y era al parecer era un negocio de venta de licores de bebidas alcohólicas de nombre Don Pedro. Cuéntenos cuál fue el propósito por el que usted acudió a este lugar. Realizar el levantamiento de indicios de cualquier elemento probatorio que pudiera existir, ya que se había cometido un homicidio triple. Cuéntenos de este domicilio. ¿Qué sabe? Bueno, me acerqué al lugar de los hechos, llegué y, bueno, de entrada pude constituirme en la calle y observé directamente que existían 3 cuerpos de masculinos, 3 hombres, tirados en el suelo en posición de cúbito dorsal. Estaban de igual manera cubiertos con una manta y estaban sobre el líquido hemático. Explíquenos cuál es la posición del cúbito dorsal. Es lo que se conoce como boca arriba. Y nos refiere que estaba sobre una mancha de sangre. Cada uno estaba en su respectiva mancha de sangre. ¿Qué hizo usted con esta mancha? Bien, se hizo la fijación de la sangre, pero no fue necesario hacer recolección para ningún tipo de prueba. ¿Por qué no fue necesario, licenciado? Porque esto se realiza para hacer cotejo de muestras sanguíneas y saber si el sangre pertenece a algún cuerpo en específico. Aquí en este caso cada cuerpo estaba sobre su respectivo charco, que era evidente que salía de las heridas que tenía cada cadáver, entonces no era necesario hacer ese cotejo. Le voy a pedir que nos enfoquemos en el local que hace un momento comentaba. Claro. Pero antes, digamos, ¿a usted le comentaron describir este lugar? No específicamente. Licenciado, ¿usted observó este lugar? Claro, yo observé, yo llevé a cabo, pues, es que observé minuciosamente cada espacio en búsqueda de indicios, es que conozco el lugar. ¿Puede describirnos cómo se construía el local? Claro que sí, es un local que se encuentra destinado entre las calles mencionadas 5, 13 y 4, en la cual a primera vista estaban los cadáveres, enseguida había una puerta que era de madera, la mitad de arriba vidrio, que no existía ya porque había sido estallado. La puerta tenía pues, indicios de haber sido perforado por proyectiles de arma de fuego. En el interior del domicilio existían astillas y fragmentos de vidrio. Me percaté de la existencia de pues, sí, estantes con botellas de licor. Y al fondo del negocio existía un escritorio en el cual se hizo la aplicación de la recolección de un arma de fuego y se encontraron en el suelo
vainas o casquillos de escopeta. Antes de hablar de la escopeta, licenciado, dígale al jurado qué distancia existía entre los cuerpos encontrados y la puerta del acceso al local. Estaban aproximadamente 1 metro de distancia. Gracias. Ahora le voy a pedir que comencemos a hablar de esta arma. ¿Qué tipo de escopeta era? Bueno, recuperé en esta escena de crimen una escopeta marca Mave modelo 88. ¿Qué calibre era? Es un calibre 12.76. Es un solo cañón con mecanismo de recarga de bombeo y un mecanismo automático de extracción de casquillos. ¿Qué hizo con esta arma? El arma fue recolectada según los manuales de recolección de evidencia. Explíquele al jurado cómo hizo eso. Bueno, primeramente se debe tener a la vista un testigo que observe cómo se hace el levantamiento de los indicios, en este caso el arma. Este testigo observó cómo yo, mediante el uso de mis guantes, tomé el arma de fuego en búsqueda de alguna huella digital o algún otro indicio, no se encontró, así es que procedí a empaquetarlo, a meterlo en su embalaje y asimismo puse su cadena de custodia para marcar quién fue la persona que lo recolectó y a quién yo lo hacía entrega. ¿A quién lo entregó? A la agencia del Ministerio Público. Señoría, por el único fin de incorporar la evidencia material a esta audiencia de juicio, solicito permiso de poner a la vista del testigo el objeto material marcado como número 1 por esta fiscalía, previo traslado a mi contraparte. Señoría. Señoría, Disculpe, pero me gustó el arma. El otro esos son los guantes de la testigo. Su señoría, esta fiscalía, esta defensa no tiene ninguna notificación de haber visto, nunca hemos visto sus guantes. Señoría, si me permiten, todos los guantes de látex únicamente es para que el testigo experto pueda extraer el objeto, la evidencia, y nos la pueda mostrar, la pueda observar en detalle y nosotros la describa. No cuenta el sentido que le dio la abogada a la exhibición y para qué serían los guantes. ¿Hay algún inconveniente que sean utilizados? No, con esa información ahora proporcionada no hay ninguna cosa. Muchas gracias. Adelante. Licenciada, le voy a pedir por favor que tome los guantes y se los ponga por favor. Licenciado, he dejado a su disposición unas tijeras y le pido por favor que tome el objeto que se encuentra sobre la mesa. Le voy a pedir por favor que rompa el embalaje del mismo. ¿Me permite que el testigo se ponga de pie? Licenciado, descríbale al jurado qué es lo que tiene en sus manos. Se trata de un arma de fuego tipo escopeta. Fue esa que se acaba de describir hace unos momentos, identificada como aquella de un cañón con mecanismo de recarga de bombeo y mecanismo automático de extracción de calibre 12.76. Licenciado, usted nos ha dicho, perdón, ¿usted reconoce esta arma? Sí, la reconozco, ¿Por qué la reconoce? porque es la misma que yo embalé, inclusive en el empaque se puede encontrar la cadena de custodia donde aparece. Licenciado, usted nos ha explicado el funcionamiento de esta escopeta. Claro. Le voy a pedir, por favor, que le explique al jurado en qué consiste el mecanismo de repetición de bomba. El mecanismo de repetición de bomba es este mecanismo que se encuentra aquí. Mediante este mecanismo es cuando se hace la recarga de los cartuchos útiles. Este tipo de escopeta permite tener adentro de sí 7 cartuchos útiles resguardados. Cada vez que se desea hacer la recarga de uno y activarlo para ser percutido, se jala el mecanismo de bombeo del empuñadura para recargarlo. Con este movimiento se extrae el cartucho ya utilizado
y se deja en la cámara percutora un cartucho nuevo y listo para usarse. Licenciado, digamos, ¿qué tiene que hacer una persona para accionar 3 veces esta escopeta? Bueno, primeramente debe introducirse los 7 cartuchos, o mínimo los 3. Debe hacerse una primera recarga, disparar, volver a recargar, disparar, volver a recargar y disparar nuevamente. Son 3 cartuchos. Gracias, licenciado. Me voy a pedir que sea tan amable de regresar el objeto a su embalaje, por favor. Señoría, una vez que ha sido debidamente reconocido y autenticado la evidencia, solicito que se incorpore a esta audiencia de debate como evidencia material. Sí, claro, queda controlado. Licenciado, vamos a regresar nuestra atención al lugar de los hechos. Sí, Usted, antes de hablar de la escopeta, nos contaba de unas vainas. así es. ¿Cuántas vainas encontró en el local? Se encontraron 3 vainas o casquillos, ¿Qué calibre eran estas vainas? 12.76. Específicamente, ¿dónde encontró estas vainas? Bueno, como les explicaba, había al fondo un escritorio, un mostrador. Como referencia, desde ese mostrador se encontraba a una distancia de 50, 65 y 70 centímetros. Licenciado, ¿por qué es importante saber a qué distancia se encontraban estos casquillos? Es importante porque, concatenado con otros medios, otros indicios, podemos ubicarnos con un margen de error mínimo dentro de 50 centímetros en la ubicación, esa ubicación en donde la persona que disparó ese arma de fuego se encontraba cuando precisamente la accionó. Licenciado, ¿cómo podemos saber que un casquillo fue accionado por determinada arma? Para eso existe el cotejo de casquillos. Cuéntenos en qué consiste este cotejo. El cotejo de casquillos en este tipo de armas se efectúa revisando las rayaduras que provoca el arma de fuego al disparar un cartucho. Este tipo de escopetas, cuando uno la dispara y el mecanismo extractor expulsa el cartucho, deja una rayadura que es única y específica de esa arma. No hay otra arma que deje una rayadura igual que esa. Licenciado, en el lugar del hecho que usted analizó, ¿pudo determinar que esas vainas por qué arma fueron accionadas? Sí, lo puedo determinar. Díganos, por favor, por qué arma fueron accionadas. Fueron accionadas por la escopeta que hace unos momentos tuvieron a la vista. ¿Por qué no se afirma eso? Porque se llevó a cabo un experimento en laboratorio en el cual se coteja un casquillo que yo personalmente percutí en esa escopeta para hacer la comparación con el cartucho que se denomina testigo con aquellos que se encontraban en la escena del crimen. ¿De dónde extrajo el cartucho testigo? El arma contaba con 2 cartuchos útiles. ¿El arma que usted encontró tenía Así es. 2 cartuchos? Sí. Gracias. Licenciado, si en este momento yo le pidiera que nos recreara la posible secuencia de los hechos con base en su experiencia y en los datos objetivos ya proporcionados a este jurado, como la ubicación de las vainas, el calibre de las mismas, la distancia que se encontraban, ¿podría ser? Claro que sí. Señoría, con el único fin de ilustrar al honorable jurado cómo sucedieron los hechos, solicito que se ponga de pie y nos haga la recreación, por favor. Defensa, tiene algo que decir. Sí, su señoría. El señor, si bien es el señor perito, si bien es cierto que tiene experiencia, no estuvo presente en el lugar de los hechos. En ese sentido hay que considerar que hay distintas hipótesis en las cuales pudieron haberse dado los distintos hechos. Y esta defensa sostiene que la Fiscalía mostrará al jurado la versión de los hechos que más le conviene y no necesariamente la que ocurrió en ese momento. En esta ocasión voy a hacer lugar a la versión de la defensa. Gracias, señoría. Licenciado, ahora díganos. ¿Qué nos indica la distancia que existió entre cada vaina? Nos indica que muy probablemente el sujeto que disparó esa escopeta se posicionó en 3 puntos distintos durante cada percusión o cada disparo.
Explíquenos a qué se refiere, por favor. Sí, como se encontraron a distancias distintas, es decir, las que les explicaba 50, 65 y 70 centímetros de referencia al mostrador, según mi experiencia, lo que sucedió ahí es que la persona que disparó ese arma de fuego tuvo que posicionarse en un primer punto, en el más lejano, en el intermedio o el más cercano. Eso sí es imposible explicarlo, pero sabemos que tuvo que estar en esos tres puntos al momento de disparar. Se posicionó en un punto, disparó el arma de fuego, la recargó, extrajo un cartucho, se movió de un paso o dos, volvió a disparar, volvió a recargar el arma de fuego, extrajo un cartucho, se movió nuevamente, volvió a disparar, volvió a recargar una cuarta vez porque el arma de fuego fue encontrada con un cartucho útil activado. Licenciado, a continuación le voy a plantear un supuesto hipotético. Le voy a pedir, por favor, que preste atención a los datos que le voy a mencionar. Con base en la experiencia que usted tiene, le voy a pedir que tenga por cierto que una persona es lesionada por una escopeta calibre 12 por 76 y que esta persona presenta un diámetro de dispersión de aproximadamente 3 centímetros. Licenciado, con base en la experiencia que usted tiene y en los estudios realizados, ¿a qué distancia se accionó en la escopeta? Objeción, su señoría. Si bien es cierto, reiteramos que el perito tiene experiencia en este tipo de casos, el escenario es altamente especulativo, inclusive para un perito, por la persona que es mencionada. Porque bien pudo haber sido, porque existen distintos escenarios mediante el cual se pudo haber dado los hechos y no necesariamente la que el perito va a mostrar. Señoría, si me permite, el testigo pues, le está pidiendo la opinión que él tiene. Se le están proporcionando datos hipotéticos y justamente como es un testigo experto y es un testigo capacitado en la materia de criminalística y balística, nos puede proporcionar la opinión que él tiene de estos datos hipotéticos. Ya, en ese sentido, no voy a hacer lugar a la objeción y el jurado tiene que tener en cuenta en el sentido hipotético en el que fue hecha la pregunta. Adelante. ¿Podría responder, por favor? Claro que sí. Comúnmente este tipo de armas de fuego tienen una peculiaridad. Es decir, como se tratan de cartuchos que contienen postas, múltiples proyectiles dentro del cartucho, al momento de ser accionados estos proyectiles se dispersan. Esto es lo que se denomina diámetro de dispersión. Mientras más esté alejado uno del objetivo, el diámetro de dispersión de las postas va a ser mayor. En este caso que usted me plantea en el que existe un orificio de proporciones pequeñas, como son 3 centímetros, existen estudios científicos en la criminalística que indican que se disparó esa arma de fuego a una distancia no mayor de 1 metro de distancia, por lo cual las postas no alcanzan a dispersarse por la cercanía al objetivo, sino que salen como un proyectil único, impactan el objetivo y perforan como si fuera una bala, hacen bala, lo que se denomina la carga. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas, señoría? Bien. Perdonen, pero estaba así grabado, no había otro video mejor, pero bueno, por lo menos tenía los subtítulos. Bueno, ¿qué les pareció? Lo que vieron, ¿se entendió de qué trataba? ¿Qué lo que querían probar o no? Sí, que al principio no se escuchaba bien, pero 3 personas son las que fallecidas, o sea que el homicidio son contra 3 personas, ¿es algo así o era una? Porque no se Sí, escuchaba bien, sí, eran 3 personas. 3 personas. Sí, sí, me pareció correcto lo que el perito decía, no sé, Bien, Totalmente formado el perito y con una experiencia eh, académica muy importante. claro. bien. Bueno, es importante. Sí, Angie, perdón, ibas a hablar. Sí, a mí me pareció medio raro que al principio mencionó que no quería hacer determinados informes de los charcos de sangre. Como que eso no serían datos relevantes que tienen que mostrar, Bien, porque sí, se entiende que está el cadáver sobre un charco de sangre, pero ¿qué haces si los moviste? O sea, lo tapan, o sea, como que hay maneras quizá de taparlo. Eso a mí me llamó la atención, pero el resto me pareció que estuvo bueno. Ah, pero los bien. movieron, yo no entendí, disculpen. No, no, está No, no, bien. Ahora, lo planteaba de una manera hipotética.
Sí, Parece que él habla de que estaba claro que el charco de sangre pertenecía a determinada persona y que no había ahí como una contaminación entre dos sangres que se pudieran, estaban como separados los cuerpos, porque estaba muy bien especificado. Eso entendí. sí, sí, sí. Ahí les contesto a ambas. En relación a eso, claro, este es un caso, o sea, fue la final que se litigó en el concurso de litigación en el año 2015, que se litigó en La Plata, en el Salón de los Espejos. Ay, a Eh, nosotros nos toca ahora. así, Sí, estamos ya con Gilda. están Nos toca. emocionados. Está bueno, aprovechenlo, está muy bueno. En la final habían llegado dos universidades extranjeras, dos universidades mexicanas, y el caso al que tenían que litigar es el caso Pedro Polo, que a mí es un caso que me encanta y que ya lo han litigado en el taller anterior. Por eso no se los di, para que no, para que justo no se toque, para que puedan tocar otro caso, quiero decir. Pero este caso concreto que yo les muestro, primero que la técnica está muy bien hecha en cuanto al examen directo, pero además también en la preparación que tiene el testigo para decir todo eso, porque justamente, digamos, si bien uno como litigante tiene que armar las preguntas y, bueno, que salga la información lo más clara posible, también imagínense ese testigo todo lo que tiene que estudiar, todo lo que tiene que perfeccionarse, digamos, como para que quede claro que le están preguntando y que a la vez sea convincente. Pero bueno, vamos con la pregunta de Angie, ¿no? El tema de la sangre tenía que ver con esto, o sea, era una debilidad del caso. En el caso concreto, si bien este perito era muy experto y tenía muchísima formación, en ningún lado del caso decía que hubiese hecho el cotejo de sangre, o sea, a quién pertenecía la sangre. Por eso la salida que buscaron fue esa. Es decir, bueno, como era evidente que la sangre provenía de esos cuerpos, por eso no se hizo. Era como adelantar la debilidad, te lo traduzco así. Pero luego, o sea, en relación a su experticia, él claramente es experto en balística. Entonces, por eso todo tenía un relato, digamos, que iba dentro de otro que era de la teoría del caso. No sé espero que no nos corten, seguimos hasta donde lleguemos y si no nos vemos la clase que viene. Pero el tema es así, era un caso que había sucedido en el 2001 en el Corralito, estaba inspirado en esos casos, no quiere decir que sea un caso real, pero que había ocurrido en Berazategui, en donde este relato que está contando este perito es que encuentran tres cuerpos